Mm, el tema de la vacancia vuelve al debate. ¿Dina debe ser vacada o no debe ser vacada? A ver, leamos los apuntes. Dice el teatro de la vacancia. ¿Por qué considerar a la vacancia como un teatro? ¿Porque no hay los votos? ¿Porque la prensa milagrosamente antes pregonaba vacancia, vacancia y ahora se callan? ¿Tapan a los muertitos debajo de la alfombra? ¿Cuidan a la fiscal con tesis bamba? ¿Cuidan a uno de los jefes de la SUNEDU con tesis bamba? ¿Y qué más dice por aquí? Dice que los congresistas protegen sus propios negocios. ¿Qué más dice? Que ser político en el Perú no es un servicio, que es un negocio. Desde el ingreso en la plancha electoral, ingresar ahí tiene un costo económico. Ser político es un negocio, es un servicio. La desnaturalización del servicio público y la mercantilización y prácticamente vender la voz, vender la presencia a intereses económicos es lo que se ha vuelto la regla. Entonces podríamos decir que ser político en el país no es un servicio público, al contrario, es un negocio. Y como todo negocio, tiene financistas. A ver, desde entrar a la plancha electoral, eso tiene un costo económico. Tener el número 1, tener el número 2, tener el número 3 o tener el número 15, cada número tiene un precio. La plancha electoral, los números no están ahí al azar. La cercanía en la cual tú te puedes volver un político no es al azar. Tiene un costo económico. Ahora la pregunta es, esa desnaturalización del servicio público, ¿cómo entenderlo? ¿Y cómo resolverlo? ¿Tiene solución o no tiene solución? Sigamos leyendo los apuntes. Dice que aquí los políticos tienen que alinear su conciencia con los intereses que marquen los financistas. Y eso es obvio. Como hemos visto, el ejemplo clásico de todos los políticos, pero en último está el lavado de calzón de Dina Boluarte. Y es cierto, al final hasta te lavan el calzón, te pagan todo, pero tú tienes que devolverlo. Es decir, nada es gratis. ¿Ya? Los viajecitos, la pachamanca, el adobo, todo después se paga. Es decir, ellos invierten 100.000 soles y después ellos reciben 1.000.000 de soles, pero obviamente no es el dinero de Dina Boluarte, es el dinero, es nuestro dinero, es dinero del Estado, que ese dinero en realidad sale de nuestros bolsillos. Entonces, en realidad, los financistas son negociantes, son mercantilistas. Ven una oportunidad y bueno, la aprovechan. Lo malo es que desnaturalizan la función del político. El político en realidad debería tener una función de servidor público y desnaturalizan esa función y la vuelven una función meramente mercantilista. Entonces, pasemos a otro punto de estas putas notas. Ah, todos llegan acompañados de financistas. Eso es cierto. Y mucho dinero de los financistas es dinero negro. No lo declaran porque también mucho de ese dinero sale de actividades ilegales, como el narcotráfico. Pónganse a pensar un poco. El Perú es el segundo exportador de cocaína en todo el puto mundo. Todo ese dinero que se saca de exportar cocaína a todo el planeta, tienen que ingresarlo en algunas actividades. Y una de las actividades más rentables es la política. ¿Por qué? Porque yo meto 100.000 y al final saco 1.000.000. Meto 1.000.000 y después tengo 5 millones.
¿Y cómo recupero eso? Con contratos del Estado. Creo en empresas y bueno, los contratos del Estado supuestamente se hacen contrataciones con concursos públicos, pero en realidad esos concursos públicos son totalmente amañados y prácticamente es a dedo. Entonces, esos financistas que en un primer momento te dieron dinero, a posteriori, lo que hacen es simplemente crear una empresa. Muchas veces son empresas fachada. Eh, y se presentan a estos concursos, no cumplen los requisitos ni nada, pero al final ganan los concursos y se llevan todo ese dinero. Entonces, esto es un negocio personal. El político, es decir, los congresistas que están ahí, solamente son la careta de gente que está detrás. Y ellos votan de acuerdo a los financistas. Y hay financistas que están antes de la carrera, es decir, ellos se presentan y los financistas apuestan a bastantes caballos, por decirlo así. Y bueno, alguno de ellos saldrá, ¿no? Alguno de ellos saldrá. Pero también cuando ya son elegidos, cuando ya tienen el cargo, también ellos se acercan, ¿no? Los financistas se acercan. ¿Para qué? Para que hagan leyes a su favor, para que hayan concesiones tributarias. Se acercan a ellos. Entonces los congresistas desde un comienzo han entrado con esa visión mercantilista. Porque ellos también invierten dinero de su propio bolsillo, muchos. O algunos simplemente son financiados y son simplemente la careta de personas que están metiéndose ahí en política muchas veces a lavar dinero también. Al final ellos desnaturalizan la función del político como servidor público y se vuelven meros mercantilistas. Son meros mercantilistas. Entonces los intereses sociales pasan a un lado y los intereses personales y los intereses de los grupos económicos pasan a un primer plano. Eso es así. O por lo menos desde mi punto de vista. Ahora volvamos un poco a la moción de vacancia. Leamos un poco. Dice que toda moción que atente su negocio personal, el de sus jefes y sus amigos financistas será visto como dañino. ¿Por qué la vacancia atenta contra el negocio personal actualmente de muchos congresistas, o por no decir de la mayoría? Uno, porque tendrían que salir del cargo y ellos han invertido para durar ahí 5 años. Entonces ellos tienen que sacar una rentabilidad de 5 años de su negocio. Ellos han invertido tanto dinero, tienen que recuperarlo y tienen que capitalizar ese dinero. Es decir, tienen que multiplicar ese dinero que ellos han invertido. No solamente eso, sino que también tienen que adquirir cada vez más cuotas de poder. Cuando tú eres congresista tienes ciertos privilegios, tienes ciertos contactos con otras personas que no lo tendrías si no fueses congresista. Entonces ellos tienen, uno, que llenarse de contactos, otro, capitalizar lo invertido, es decir, multiplicar el dinero que han invertido. Es decir, adquirir mayores cuotas de poder. Y esas cuotas de poder tienen un rango de tiempo, el rango de tiempo es de 5 años. Yo invertí para ganar 5 años. ¿Ya? Y cada año yo saco rentabilidad de mi cargo. No solamente con el sueldo, que probablemente el sueldo sea uno de los privilegios menores en los cuales ellos ganen dinero. Ellos ganan más dinero promulgando leyes para ciertos sectores económicos que después, obviamente, la corrupción en el Perú, historia de la corrupción en el Perú, nos damos cuenta que la corrupción está enquistada en todas las instituciones del Estado. Entonces sería un poco ingenuo pensar que en el Congreso no existe corrupción. Y la moción de vacancia, uno, atenta a eso, que ellos no podrían sacarle rentabilidad a su puesto público. No podrían sacarle la rentabilidad de los 5 años de capitalizar el dinero que ellos y los financistas ingresaron para poder beneficiarse, ¿no? del Estado, básicamente. Entonces, cuando se presenten mociones que atenten su negocio personal, como por ejemplo que ellos se vayan, porque si Dina es vacada
hay más probabilidades de que no hay más probabilidades, sino que constitucionalmente tendría que haber un adelanto de elecciones. Por lo tanto, se atenta a su negocio personal de estos personajes, que son solamente meros títeres de financistas que están detrás. Entonces ellos tienen que cuidar los intereses personales de ellos mismos, pero también tienen que cuidar los intereses económicos del sector que los ha puesto ahí. Entonces, en ese momento en el cual se atenta el negocio personal de estos personajes, es cuando comienzan a hablarnos de institucionalidad, democracia, estabilidad económica, a que salvar al Perú. Y todo esto va acompañado de los medios de comunicación. Es decir, cuando se presentan estas mociones que atentan su negocio personal, justo en ese momento se acuerdan de la institucionalidad. Se acuerdan de la democracia, de la estabilidad económica, salvar al Perú. ¿Y qué hacen? Estigmatizan al opositor político, es decir, a todo aquel que atente su negocio personal lo van a estigmatizar. Pero no vayamos tan lejos. Regresemos un poco. ¿Realmente a ellos les importa la institucionalidad, la democracia, la estabilidad política, salvar al Perú? Pensemos un poco en la democracia. Ellos dicen que quieren salvar la democracia. Uno de los pilares de la democracia es la participación política. Existen dos tipos de participación política. Participación política directa y participación política indirecta. La participación política indirecta es la representatividad que ellos supuestamente nos dan, que en realidad se ha desnaturalizado y que no cumple ninguna función ni finalidad. Y la participación política directa es decir, que los propios ciudadanos se organicen, se articulen y que pidan tener una representación directa y pidan tener también ellos mismos una cuota de poder. Es decir, que ellos también participen en la agenda política. Ya. ¿Qué ha pasado? Cuando las personas se han articulado, se han organizado, cuando han empezado a demandar cuestiones legítimas, les han disparado en la cabeza. Entonces, uno de los pilares de la democracia es la participación política. Pero se acaban de tirar abajo la participación política directa. Se acaban de tirar abajo tratados internacionales de derechos humanos. Han utilizado armas de guerra contra población civil. Y están criminalizando las protestas. Hay personas que actualmente, por ejercer su participación política directa, por ejercer su derecho a manifestarse, actualmente están en la cárcel. Por tener 1.000 soles o 2.000 soles en el bolsillo, actualmente están en la cárcel. ¿Y quién los ha puesto ahí? El Ministerio Público. Ya. Ahora veamos quién es la fiscal de la nación. La fiscal de la nación tiene una tesis bamba. Es decir, las personas que han firmado esa tesis se niegan a que han firmado la tesis de la fiscal. En cualquier país, eso es razón suficiente para dejar el cargo. En cualquier país eso es razón suficiente para dejar el cargo. ¿Por qué? Porque tu cargo es ilegítimo. Tú llegaste ahí por cierto grado académico, pero si tu tesis es bamba, el concurso público con el cual te otorgaron ese cargo público es ilegítimo. Más bien se debería abrir un proceso en contra de esa fiscal. Pero bueno, parece que les gusta mirar al costado, no solamente a la prensa concentrada, sino que también a los propios congresistas, ¿no? Ahora pasemos al tema de la estigmatización. Leamos un poco los apuntes. Lo importante es capitalizar lo invertido. Todo aquello que te atente con su negocio particular será estigmatizado. Aquí hay que tener claro que ingresar en política es un negocio.
Véanlo como un negocio. Entonces ellos tienen que proteger su negocio. Entonces, cualquier cuestión que vulnere, que ponga en peligro el negocio personal de estos personajes, automáticamente, como reacción inmediata, está la estigmatización. Primero está la estigmatización, después está la criminalización, y si nada de eso funciona, ya es pegarte un tiro en la cabeza. Pero primero serás estigmatizado. La palabra banda, los terroristas, asusadores, ha estado a boca de jarro de estos hijos de puta. Y bueno, eso es un proceso de estigmatización, es decir, crear una narrativa en el cual el sujeto político opositor simplemente sea descalificado. Eso es estigmatización. Y la estigmatización se da a través de diferentes medios, ¿no? Uno de los medios para estigmatizar a las personas es el más claro y el más popular, que son los medios de comunicación. Y en el Perú, lamentablemente, existe una concentración de medios. Y esta concentración de medios, precisamente la gente que concentra los medios es la gente que también concentra otros negocios alternos, y es la gente que también invierte su dinero en financiar a estos personajes. Entonces tienen que cuidar su negocio. Y cualquier cosa que atente contra su negocio tiene que ser estigmatizado. ¿Esta estigmatización requiere de pruebas? ¿Requiere de pruebas la estigmatización? No, obviamente, es una estigmatización hueca. No requiere de pruebas, no requiere ningún sustento. Es una estigmatización vacía. Es simplemente anular al opositor político. Y un ejemplo claro de eso es cuando la ministra de Relaciones Exteriores brinda una entrevista al New York Times y le preguntan si tenía pruebas para llamar terroristas a las personas y contesta claramente que no. Entonces, estamos frente a un caso de estigmatización hueca, es decir, no tengo ninguna prueba para llamarte terrorista, pero te llamo terrorista. Y lo que hago es sacar videos escandalosos, donde nos sacan videos de hace muchos años y hacen un vínculo que en realidad no tiene ningún nexo causal, pero sin pruebas, sin nada, y sacan videos como si se viniese el apocalipsis. Eso es crear estigmatización, crear psicosocial. ¿Y quién ha sido el gran difusor de los psicosociales, de la estigmatización? La Virgen que llora. Esto huele a conocido, ¿no? Estigmatizar, crear psicosociales. Parece una historia repetida. Pero bueno, parece que los peruanos olvidamos bastante rápido. O quizás somos algo imbéciles. Son tan pocos los que ven esto como un servicio que en el fondo parecen mini existentes. Es muy raro encontrar alguien que ve esto como un servicio. Es muy raro. Es muy raro. Cuando tú veas esos personajes, míralos como negociantes. No los mires como servidores públicos. La metástasis de siempre, la gangrena que habla de democracia, pero te pega un balazo cuando comienzas a articularte, cuando comienzas a organizarte, cuando comienzas a pensar en una agenda propia. Y bueno, parece que también dentro de una democracia hay temas que no son debatibles, ¿no? Como la constituyente. Es decir, sí, viva la democracia, y uno de los pilares de la democracia es la discusión, el debate, porque a través de este debate, a través de esta discusión, se generan respuestas institucionales
ante los problemas del Estado. Entonces, cuando las personas hablan de la constituyente, lo que están haciendo es proponer una respuesta ante un problema del Estado. Ellos piensan que el Estado ya necesita una especie de refundación, un reset, y legítimamente empiezan a hablar de la constituyente, que es legítimo. Es legítimo. Dentro de una democracia no hay tema censurable. Todos los temas son debatibles. Pero estos personajes hablan de democracia, pero hay ciertos temas que no quieren debatir. Prefieren debatir del pollo a la brasa, el día del pollo a la brasa, el día de la Inca Kola. Pero eso no discutas. Eso no discutas. Eso no hables. Como cholos pensando, no, eso no. Cholos articulándose, cholos teniendo un discurso propio, no, eso no. Déjanos a nosotros, que nosotros sabemos lo que hacemos. Pero en realidad lo que ellos hacen es simplemente proteger un negocio personal y proteger el negocio personal de los personajes que las financian. Entonces, al final de cuentas, ellos son simples mercantilistas. Y cuando la población comienza a articularse, comienza a dialogar, comienza a organizarse, hablan mucho de democracia, pero lo sustancial de la democracia, que es el debate, la participación política, no es democracia, eso no es democracia. Ahora, ¿cuál es la idea de proteger a la presidenta títere? Porque Dina Boluarte es una presidenta títere. Ya las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional del Perú van a hacer caso a alguien que recién ha aparecido en el escenario político. Obviamente que aquí quienes están manejando la sartén por el mango son los poderes fácticos y los grupos políticos que están enquistados en las instituciones del Estado desde hace muchos años. Entre paréntesis, el fujimorismo. Claramente. El teatro de hoy tiene el mismo cariz, protegerá a la presidenta títere, pero como una sola razón: proteger su propio negocio, atisbar al adormecimiento de la población. Eso es lo que buscan básicamente, y en eso están apoyados en gran medida por los medios de comunicación. Después de una crisis social, después de una crisis donde se han levantado cierta agenda que para ellos no es debatible, salen los medios de comunicación a cambiar de tema, a hablar de otros temas y como que nada pasó. Pero en realidad, ¿están respondiendo a la crisis política? No están respondiendo a la crisis política. Te han metido un balazo en la cabeza, eso es lo que han hecho. Más bien están asusando más a la gente, porque la gente no es que ha dejado su agenda política, es que simplemente les has metido un balazo en la cabeza. La gente no es tonta. Y después los medios de comunicación, cuando quieren cambiar la agenda, cuando quieren comenzar a hablar de otras cosas, también se muestra cómo son. Cuando Canal N apaga la emisora, cuando le disparan a alguien uno de los perdigones en la cabeza, una persona que estaba parada, sin absolutamente hacer nada, cuando apaga la emisión, está demostrando cuál es su línea editorial. Su línea editorial no es mostrar la verdad, no es mostrar los hechos, sino lo que es mostrar lo que me conviene mostrar. Es decir, es un discurso antojadizo, no es un discurso antojadizo. Y ese discurso antojadizo, ¿quién lo propone? Los que están arriba. ¿Y quiénes manejan los medios de comunicación? En el Perú es una prensa concentrada. En el Perú existe concentración de medios. Si quieres saber un poco más del tema, busca en Google. En el Perú existe concentración de medios. Todos los canales que tú ves lo concentran solamente un grupo. No son distintos canales, es un solo grupo que tiene distintos canales y distintos periódicos, pero es un solo grupo. Entonces no existe pluralidad de discurso, no. Existe concentración de medios.
¿ya? Y la concentración de medios es peligrosa, ¿por qué? Porque básicamente puedes guiar a la opinión pública donde te dé la puta gana, y quienes guían a la opinión pública son ese grupo, que es un grupo reducido, que curiosamente son también lo que podríamos llamar los poderes fácticos, que siempre están atrás y siempre controlan el discurso, siempre controlan la agenda y siempre también ponen a los políticos que les interesa, y si quizás por ahí se escapa alguno, después lo atrapan en mitad del camino y lo cambian y lo cambian a su antojo y hacen que dé los pasos que ellos le dictan, como siempre. A ver. Entonces pasamos la página como si no hubiese sucedido nada. No pasó nada. Aquí los cholos nunca se levantaron. Aquí los cholos nunca se articularon. ¿Qué constituyente? ¿De qué me hablas? Mejor hablemos del día del pollo a la brasa. No sé. Hablemos de otras cosas. Pero de eso no. De eso no. No me hables de participación política directa. ¿De qué me estás hablando? No, no, no. De eso no. De eso no. Entonces vamos a dar discursos a la tribuna de democracia, institucionalidad, pero todo eso es falso. Lo único que están haciendo es proteger sus negocios. Y vamos a hablar de la defensa de la patria, cuando en realidad es la defensa de su propio bolsillo y el bolsillo de los financistas, que hasta calzones les compran. Pero bueno, es así. Entonces no son demócratas, pues no creen en la participación política de manera horizontal y orgánica. No creen en la participación política. Lo que creen es en la imposición, en el adormecimiento social, en la tergiversación de la realidad y en el acaparamiento del poder y de las instituciones del Estado. Eso es en lo que creen. No creen en la participación política orgánica y horizontal. No son demócratas, pues entraron a estos cargos con financiamiento muchas veces oscuro. Hasta los calzones les compran. Les lavan los calzones, los financistas. Les dan adobo, les dan todo, no lo declaran. Y después el Estado, cuando ya llegan al cargo, les hace el favorcito. Pero les hace el favorcito con nuestro dinero, no con su dinero. No son demócratas, pues no protegen mis intereses sociales. Son negociantes, no tienen intereses sociales. Son simplemente intereses particulares o de castas enquistadas en el Estado durante muchos años. Lo curioso es que estas castas hablan de liberalismo, hablan de libertad, 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 liberalismo, liberalismo. Pero no, ¿cómo va a ser así el Estado? Pero al final estas castas viven del Estado, viven de los contratos del Estado. Estas castas viven de los contratos del Estado. Y ganan millones. Se reparten los millones. Ellos son los que se reparten los millones, estas castas. Y obviamente quieren acaparar cada vez más el poder, porque así tienen mayores facilidades para tomar el Estado, ¿no? Y hacer del Estado un instrumento personal. No un instrumento social, como debería ser y como en teoría los libros debería ser su naturaleza, ¿no? Una naturaleza social y no una naturaleza personal o de un grupo muy reducido. Entonces, leamos un poco. La señora Boluarte ha sido usada por castas enquistadas dentro del Estado que hablan del liberalismo, de la mano invisible de Adam Smith, pero al final todo es ramplonería, saqueo, tergiversación y vivir de los contratos amañados que otorga el generoso Estado. Contratos a dedo, concursos públicos truchos. Al final son liberales, entre comillas, las comillas de la señora de la gringa facha, son liberales que viven del Estado. Y han creado la idea de la prosperidad, venden ese discurso a diario, cuando a la población solo le dan las migajas de bonanzas económicas que siempre terminan en prosperidades falaces. Hace poco se vio que
Hay niños que están estudiando con ladrillos, sentados en ladrillos. Ujú. Sí, sí. Mientras ellos se reparten millones, sí. Ujú. Algo así es su idea de bonanza. Ujú. La señora Boluarte es responsable político y penal de los más de 60 personas asesinadas en manifestaciones sociales legítimas. ¿Eran manifestaciones legítimas? Eran legítimas. Eran legítimas. Eran totalmente legítimas. Existe el derecho a protestar. Existe el derecho a la participación política directa. No necesariamente se necesitan intermediarios. También existe el ejercicio del derecho a la participación política directa. Existen dos tipos de participación política, directa e indirecta. Y nosotros tenemos el derecho a ejercerlo de las dos maneras. Participación política directa y participación política indirecta. Cuando la participación política indirecta ya no funciona, entonces se ejerce la participación política directa. Cuando los representantes ya no nos representan, el ciudadano tiene que tomar mmm, la política y ejercerla de manera directa. ¿Y cómo se hace eso? Precisamente con manifestaciones sociales legítimas. Cuando a la señora se le pregunta por qué los llamaba terroristas y si tiene alguna prueba para llamarlos terroristas, no tenía ninguna prueba, ni una sola. Entonces eso se llama estigmatización vacía. Y las personas que han entrado a la cárcel por simplemente tener 2000 soles es ilegal. Y más que todo, si vemos que el Ministerio Público es liderado por una persona que tiene una tesis bamba. Que las personas que han firmado esa tesis se niegan a que han firmado la tesis. Esa persona debería ser denunciada públicamente, penalmente, debería salir del cargo, mañana mismo. ¿Estos asesinatos son justificados? No son justificados. Son ejecuciones extrajudiciales. En último caso, si tú pensabas que estas personas habían cometido un delito, cosa que no has demostrado, cosa que no has mostrado pruebas, cosa que no has justificado, pero entre comillas, si en último caso pensaras eso, lo que debías hacer es procesarlos, no meterles un balazo en la cabeza. Eso tiene un nombre, eso se llama ejecuciones extrajudiciales. Y eso es totalmente ilegal. Entonces estos policías y estos militares que han hecho estas ejecuciones extrajudiciales van a ir presos. ¿Ya? Van a ir presos. Las personas que han cometido esas ejecuciones extrajudiciales van a ir presos. ¿Ya? Y el representante de las Fuerzas Armadas, según la Constitución, es la señora Boluarte. Entonces ella, en teoría, direcciona el actuar de estas instituciones. Y ella es la responsable política y penal de estas muertes, que fueron ejecuciones extrajudiciales. Entonces la señora Boluarte va a terminar en la cárcel tarde o temprano. Y si no es por el fuero nacional, ya que vemos que las instituciones han sido tomadas por mafias, ya que el fuero nacional prácticamente está enquistadas personajes vinculados al fujimorismo y el fujimorismo está apoyando a esta presidenta de Cascarón simplemente para tomar otras instituciones, tomar un poco de tiempo hasta que lleguen las elecciones, huevear un poco a la gente. Si no es por el fuero nacional, la señora Boluarte va a ir a la cárcel por el fuero internacional, porque se ha tirado abajo un culo de tratados. Entonces, se han caído muchas máscaras en todo este proceso social. Se han caído muchas máscaras. Este proceso social creo que era necesario e inevitable. Lamentablemente creo que somos un país enfermo de hipocresía, de ignorancia. En parte los ciudadanos somos responsables de eso y en parte también los representantes que ya no representan a nadie. En cierta manera todos tenemos las manos manchadas de mierda y de sangre.
Pero la señora Boluarte, en un país normal, debería ir a la cárcel. Y la fiscal de la nación, como una tesis bamba, debería dejar el cargo mañana mismo. Y debería ser procesada penalmente por presentar documentación falsa ante un concurso público. Esta persona debería ser procesada penalmente y debería dejar el cargo mañana mismo. Pero la prensa no dice nada, los congresistas no dicen nada. La señora Boluarte no solo terminará en la cárcel, sino que pasará a escribir un nuevo capítulo en la historia peruana. La provinciana que sale elegida como un discurso, Pacha, Inti, y en medio del camino se vende a los poderes fácticos, que le ponen la alfombra roja, le hablan al oído, le sirven su adobo, pero la usan y después la señora va a ir a la cárcel. Diferentes personajes, pero al final es la misma historia. Ollantumala con la gran transformación, Toledo con el piloto automático y ahora ya más crónico que nunca tenemos a la señora Boluarte, que habla en quechua, se pone la vestimenta y todo, pero mete balazos a 70 personas por ejercer participación política directa. Y tiene de aliado al fujimorismo más rancio y más fascista que nunca. Entonces, la política actualmente es el arte del teatro. Se vestirá, incluso hablará en lenguas originarias, te llevarán las orquestas de cumbia, pero en su mente solamente hay intereses personales y los intereses de estos grupos económicos que los captan en dos momentos. Antes, financiándolos, ellos tienen mucho dinero, entonces ponen dinero en varios lados o te captan cuando ya has ingresado en el cargo. Pero al final siempre eres captado por estos grupos de poder. Entonces podríamos hablar que ya no es un servicio público, se ha desnaturalizado, son meros mercantilistas que tienen un discurso político. A ver, sigamos. El Congreso y el Ejecutivo se cubrirán entre ellos. ¿Qué quiere decir eso, Rum Rum? Pensemos en algo básico. ¿Por qué el Congreso y el Ejecutivo estaban en una relación simbiótica actualmente? Por una razón muy simple, porque ambos están atrapados por los poderes fácticos. Entonces son los poderes fácticos los que gobiernan este país. Y los perros guardianes de este sistema son los sicarios del sistema político, que no son otros que los fujimoristas, porque los fujimoristas son los sicarios de esa gente. Tienen gente muy retorcida mentalmente que cuida esos intereses y que están dispuestos a matar incluso a sus propios aliados, entre comillas. Esos 6 personajes que murieron ahogados en el río, los 2 policías que murieron calcinados. Los policías que murieron calcinados, según la investigación, presuntamente, eran propios policías los que asesinaron a esos policías. ¿Y quién dio la orden para que se metan al río a 6 personas que recién habían ingresado a las Fuerzas Armadas? Quizás fueron utilizados como carne de cañón para seguir con el discurso de la estigmatización a las personas que se estaban manifestando legítimamente y que estaban ejerciendo su participación política directa. Entonces, lamentablemente, el fujimorismo defiende este modelo de cosas, este statu quo. Tiene un discurso populista, pero defiende este estado de cosas. En el fondo solamente son mercenarios que también cuidan sus propios intereses, con vínculos con el narcotráfico. Quizás por eso tienen esa característica de actuar delincuencialmente, ¿no? Para mí, sedientos de sangre y poder.
Son narcotraficantes que captan operadores políticos, personas que se mueven bien en el discurso político, los captan y los cambian cada cierto tiempo, pero en realidad ellos siempre están detrás. Y hemos visto que tenían vinculaciones con el narcotráfico. El señor Joaquín Ramírez tiene investigación con la DEA. Vladimiro y Fujimori transportaban droga en barcos y en aviones del Estado. Entonces, ¿quién centró a Vaticano? Entonces, sus operadores políticos cambian cada cierto tiempo. Sus operadores políticos son las personas que se presentan ahí en el Congreso y los rostros van cambiando, van rotando, van captando nueva gente, algunos se van quedando, pero ellos simplemente son operadores políticos. Los que están detrás y los que deciden son ellos. La misma gente de siempre, la misma gente rancia de siempre. Y esa gente de rancia de siempre obviamente tiene los contactos y cuida los intereses de siempre, que no son los nuestros. Entonces, para terminar, terminemos con esta conclusión un poco simple, pero obvio, que es así. Los poderes fácticos trabajan desde atrás, ocultos, pero son los que manejan todo. Un aplauso para Rum Rum. Y que vive el Perú. El pollo a la brasa y... Si quieres hablar, no hables, no pienses. No te articules, no te organices. No, eso no. Eso no. Silencio, silencio. Cuídense.